La otra cara del disco, un podcast de Sonolab. Bienvenidos a un capítulo más de La otra cara del disco, el podcast de Sonolab, del Laboratorio Sonoro del Departamento de Musicología. Un espacio que pretende visibilizar el trabajo de profesionales que están detrás de los trabajos discográficos, de los artistas, profesiones como la del técnico de sonido, la del productor musical, músicos de sesión, que ya han sido abordados en alguno de los capítulos anteriores, y en este caso, dentro de esa labor técnica que caracteriza a los espacios de grabación, los estudios de grabación, tenemos el honor de contar con una de las figuras más importantes en nuestra historia de la grabación, que tiene que ver con esa parte técnica de sonido, pero también con el diseño, con el mantenimiento y bueno, con las diferentes labores que se llevan a cabo en el estudio analógico durante la era analógica de la grabación y que pasaremos a documentar en detalle. Tenemos en este episodio a Eduardo Pastor. Bienvenido, Eduardo. Muy buenas. Muchísimas gracias por acercarte a nuestra facultad, a la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Como en cada capítulo voy a hacer una pequeña introducción que en todos nuestros entrevistados podría ser mucho más larga, por supuesto. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para sintetizar estas amplísimas trayectorias profesionales. Eduardo es técnico superior de electrónica. Entre el 67 y el 72 trabajó en varias empresas como técnico de televisión y es en el año 73 cuando entra a trabajar en la fábrica de discos de Philips, un episodio en el que nos pararemos en detalle en la entrevista, y en el estudio de grabación, que forma parte del mismo complejo, como veremos. Continúa este cargo, entre el 75 y el 82, pasando a ser socio, parte integrante y técnico principal de mantenimiento de estudios legendarios como Audiofilm o Circus. Posteriormente empieza a trabajar como freelance de mantenimiento de estudios. Bueno, verdaderamente es toda una referencia dentro de este perfil profesional en los estudios de grabación de Madrid, y a partir de 1984 emprende su propio proyecto empresarial en la empresa Servicios Profesionales del Audio, llevando el mantenimiento de más de 40 estudios de grabación, distribuidor oficial de Sony Audio Profesional y otras muchas primeras marcas de audio profesional en España. Y finalmente podemos decir que Eduardo Pastor, como diseñador de estudios de grabación, que es un capítulo en el que me interesa especialmente parar, lo abordaremos en la entrevista, lleva a cabo el diseño de aproximadamente unos 100 diseños de estudios de grabación para clientes como Julio Iglesias, José Luis Perales, Luis Cobos, ya en una etapa más actual, los estudios PKO en Boadilla del Monte, en Madrid. En fin, bienvenido, Eduardo, todo un honor para nosotros que formes parte de este espacio, de La otra cara del disco. Me gustaría empezar, un poco como todas las dinámicas de nuestras entrevistas, pues por tu formación. O sea, tienes esa formación técnica, ¿no?, en electrónica, totalmente necesaria en un contexto del estudio de grabación en el que había que saber pues cómo funcionaba, cómo era la circuitería de las mesas de mezclas, de los previos, y que era necesario todo un mantenimiento en ese sentido, ¿no? Pero empiezas trabajando en un sector a priori, ajeno al mundo de la grabación. ¿Cómo surge la oportunidad de un día de entrar nada más y nada menos que en una multinacional como Philips, en esta factoría y en su estudio de grabación? Bueno, en realidad estaba trabajando de técnico de televisión, de radio. Tú has dicho exactamente eso. Así fue, es decir, en empresas importantes, llevando servicio técnico. Y una vez, un día, un amigo me dice: oye, tengo un problema en un estudio de grabación. Y yo dije: ¿y eso qué es? Dice: estoy hablando ya del año 71 aproximadamente, 72. Bueno, hay que tener en cuenta que se me van a ir muchas fechas de la cabeza, porque estamos ya en un tiempo pasado. Y me dice: tengo un problema, un magnetófono funciona y tal. Digo: va, perfecto, voy a verlo, ¿no? Y era un estudio que estaba por la calle Clara del Rey. Lo único que recuerdo, Izaguirre o Irazábal o algo así. Bien, ¿no? Me fui allí, una avería,
Llegué allí y pues nada, una avería, simplemente la reparé. Oye, ¿me puedes hacer este cableado que hemos montado una máquina, ¿no? Un Scully de 8 pistas, el magnetofón de 8 pistas, y tenemos que hacer el cableado. Y bueno, vale, dime más o menos qué es lo que queréis hacer. Total, que diseñé un patch panel, le hice el estudio, y estuve una temporada pequeña que iba por allí, les hacía mantenimiento, y ahí quedó todo. Me fui a la Mili, tranquilamente, como todos nos ha pasado. A la vuelta de la Mili yo ya había montado otra empresa de reparaciones de electrodomésticos, televisión, etc, etc. Y viendo que eso no le vi yo trayectoria, vi que salió un anuncio, porque estamos hablando de una época en la que había anuncios de trabajo y había trabajo. ¿Qué pasó? Pues vi un anuncio que ponía fábrica de discos, Philips necesita técnico electrónico, conocedores de tal y tal. Y bueno, pues, y me fui. Hice la prueba, hice el examen y me llamaron. Tal que agosto del 73. Nada, me llamaron, oye, sí, pues estás admitido, 20 y tal y cual. ¿Verdad? Y empecé mi periplo de trabajos en los estudios y en la fábrica de discos. Fábrica de discos, fábrica de cassette, controles de calidad de todo lo que se ejercía, con las discográficas anexas al edificio, que estaba Polygram, estaba Phonogram, estaba la Deutsche Grammophon, estaba Philips como disco de tal. Es decir, había una serie de marcas conocidas que eran las que daban trabajo a la fábrica, y nada, ahí me quedé. El trabajo en realidad fueron 2 años, más o menos 2 años y algo, haciendo mantenimiento general en la fábrica, en cassette. Si yo más nada me dedicaron a cassette, control de calidad y el estudio de grabaciones. Y en el estudio de grabaciones, bueno, pues debe caer bien, o lo hacía bien, que me montaron un despacho en el mismo estudio, en la planta de arriba del estudio de grabaciones, y me montaron mi despacho, mi taller, y ahí me quedé. Y ahí me quedé hasta el año que hemos dicho, que no me acuerdo cuál fue. Lo que pasa es que, lógicamente, Fueron unos 9 años, ¿no? de contacto con la empresa. Sí, del 73 prácticamente hasta el 82. Claro, ¿no? Claro, exacto. En ese periplo lo que pasa es que ten en cuenta que las empresas, en la jornada era una jornada continua. Entrabas a las 7:30 y salías a las 3:30 o las 3. Lo que pasa es que al estar en el estudio de grabaciones ya no fichabas, con lo cual podías hacer la jornada un poco más larga o más corta, o como quisieras, dependiendo de los problemas que... Pero se hacía la jornada, es decir, no hacías pellas. Es decir, que había que ir, ibas, y a las 7:30 ibas. Aunque no se grababa hasta las 9, por ejemplo, o 9:30, no entraba el artista. Con lo cual ese concepto de 2 horas, 2:30 lo utilizabas para hacer el mantenimiento en las salas de estudio de grabaciones. Y esa al final ha sido la rutina que me ha llevado a trabajar así en el estudio de grabaciones. Vamos a contextualizar, Eduardo, un poco o sea, qué era este complejo de fábrica, estudio de grabación de Philips, porque tú entras a trabajar ya en el espacio de la Avenida América. Exacto. Pero anteriormente Philips tenía sus estudios de grabación en el Paseo de Delicias, en Atocha, ¿no? En Atocha. Ahí hay varios técnicos. Nosotros en el primer capítulo de este podcast entrevistamos a Raúl Marcos. Raúl, sí. Él comenzó, bueno, fue mi jefe en un momento determinado. Compañeros en un momento determinado. Bueno, por ahí pasó ingenieros legendarios como José María Valle, que luego montaría Audiofilm. Y Tino Azores, creo, si no estoy equivocado, que él ya había empezado incluso en el Paseo de Delicias. No. Tino Azores empezó en la Avenida América. Sí, de botones. Bueno, me imagino. Sí, que como todos. De aprendiz, ¿no? Era muy joven. Claro. Ten en cuenta que antiguamente se empezaba a trabajar a los 14, 15 años. ¿no? Claro. Erais niños prácticamente, que llegabais allí sin aparte, experiencia. Tino sí tenía un concepto del sonido muy especial. Quiero decir que... Sí, bueno, luego como hablaremos de Circus y demás, volveremos, si quieres, hablar de Tino. Un poco los datos que tengo del complejo de Philips en la Avenida América es que aquello era almacén de electrodomésticos, o sea...
Había todo allí, ¿no? No. Ah, ¿no? El edificio constaba de un edificio principal donde estaba la fábrica de Pero discos. me hablas de Avenida América. Avenida América, sí. Vale, es que tenía algún dato del Paseo de Delicias, Sí. como que el estudio de grabación estaba al fondo de un almacén Sí, donde había todo tipo de electrodomésticos y demás. Cuando hablamos de la Avenida América, hablamos ya de un sitio especializado, específico Exacto, para música. Para música, exactamente. Vale. Donde estaba el estudio de grabación, en la segunda planta. En la zona baja pues estaba Era un complejo de varias plantas. sí, varias plantas. En la planta baja pues donde estaba baños, donde se hacía todo el tema del negativo del disco, donde estaba todas las prensas del disco, donde estaba todo el tema de cassette, la fabricación del cassette, donde estaban los controles de calidad. Y al lado asistían 3 tipos de mantenimientos. Había un mantenimiento general. En ese mantenimiento general lo que era la gente jardineros recogían todo el concepto de desperdicios, mantenimiento general. Luego había otro mantenimiento que era el mantenimiento de prensas o el mantenimiento de 220 que se llamaba, que era electricistas y torneros, donde se hacían las piezas y se fabricaban piezas para la reparación de las prensas y de este estilo. Y luego estaba el mantenimiento de 12 voltios, 24 voltios, donde estábamos los electrónicos y mecánicos especiales, es decir, eran especialistas en algún tipo de trabajos muy, muy concretos. Y ahí es donde estaban los electrónicos. Éramos 3 electrónicos en el turno de mañana y 1 o 2 por la tarde. Ahí eso era el concepto. Luego había un edificio, había unos jardines, un aparcamiento. Estamos hablando de un concepto grande. Quiero recordar, éramos 400 personas o algo así. No éramos... Donde estaba toda la parte AMAS-R, donde estaba Fonogran, Polygram, en 3 plantas y dirección general. Ahí estaban pues todos los sellos discográficos de Polydor, no sé qué, todo esto. Eso era como estaba distribuido el edificio de Philips. Sí, porque al final, quiero decir, estos entramados empresariales al final es un tejido de sellos, subsellos, todo confluía allí. Sí. Pero bueno, convivía dentro del mismo espacio la parte puramente de fabricación, ¿no? Exacto. Y esa parte más, vamos a decir, artística del proceso de grabación, el proceso creativo, eran el mismo espacio. Me comentabas, esto lo hemos hablado en otras ocasiones, los horarios del servicio técnico, ¿no? O sea, verdaderamente el técnico de mantenimiento que llegaba, tenía que supervisar la mesa. Bueno, también que nos cuentes un poco cómo era ese trabajo, ¿no? Calibrar. Me imagino que habría un parte de incidencias, ¿no? O sea, sí, bueno, que tú llegabas y decías, bueno, a ver, ¿qué me han anotado a lo mejor de la grabación de la tarde anterior? Me imagino que sería un poco así, exacto, ¿no? Sí. Vale, el fader del canal 8 que da problemas, no sé qué. Entonces se hacía una supervisión previa a cuando llegaban los técnicos de grabación, los artistas y demás, ¿no? Sí, ¿Cómo era un día normal? Pues simplemente, como tú lo has explicado, es decir, teóricamente había un parte de trabajo. Un parte de trabajo no es que estuviese, digamos que lo implanté yo, porque era muy cómodo el técnico llegar, es que me suena, digo, pero si no es, ¿quién lo adivina? Que yo adivino que tienes un ruido en el canal 27, pues no, escríbemelo y cuando llegue. Y se implantó y sin ningún problema, además era una tónica general que luego he ido implantando siempre en todos los lados. Y simplemente era eso, tú recogías el parte, veías no sé qué, después los ajustes, pues hacías un ajuste dependiendo de la grabación, si iban a empezar una grabación, ajustabas multipistas, ajustabas sala y ya está. Luego el resto del tiempo de la jornada, que hasta las 10:30, 10 que llegaba el artista, pues lo utilizaba. Yo monté siempre una especie de soporte para los canales, las mesas. Era un sistema que tú podías levantar el módulo y llevártelo o reparar el módulo fuera de la mesa. Entonces, yo lo que monté fue unas fuentes de alimentación, un osciloscopio, un modulador de señales y unos fader. Entonces yo cogía mi módulo, si había habido tiempo, no había tiempo, lo subía arriba a mi despacho y ahí hacía el check-in completo del canal. Eso, digamos, tal. También había una cosa importante que lo iremos viendo poco a poco, que era el fumar, el tabaco. Claro, hablamos de una época, de un contexto en el que era habitual que el técnico estuviera fumando encima de los faders. El técnico, bueno, todo el mundo. Había veces que para entrar al estudio necesitabas una espada para ir cortando humo.
Entonces, Claro, eso me imagino que en los... eso era no era solamente los faders. Los faders los que más sufrían. Sufrían eso, sufrían los potenciómetros de ecualización, sufría todo el concepto de mesa. Claro. Los patch panel. Los patch panel era horroroso. Es decir, ruidos en el patch panel. Ten en cuenta que pensamos que todo era analógico, con lo cual la señal entraba desde el micrófono a un canal y pasaba y siempre era analógico, con lo cual cualquier ruido, cualquier cosa se grababa. Entonces levantabas un fader, subía y ya Claro. movías un potenciómetro, dabas una tecla de envío al canal. Y eso iba al magnetófono directamente. Eso iba al magnetófono. Entonces no había más tutilla. Entonces ese era el problema. El problema era el tabaco. No había otro problema. Una mesa con ambiente libre, pues era diferente. De hecho, bueno, eso podemos hablar luego en el tema de aire acondicionado, cómo solucionábamos eso a partir de otra época. Porque en esa época no había. Philips sí era más estricto en la medición. Es decir, incluso había un tope en la cual a los técnicos no los dejaba pasar. Es decir, si había más de 95 dB en la sala, nada, y del peluquín. Uh-huh. Y tú imagínate a un grupo de rock con 95 dB. ¿Qué gracia le hace? Porque eran las normas específicas de Philips para la grabación. Sí. O sea, que era un poco, porque en ese sentido he leído, a ver, no de Philips exactamente ahora mismo, pero, por ejemplo, toda la normativa de EMI sobre distanciamiento de micrófonos a la fuente, o sea, que tenía como unas normas muy estrictas, que además, por las opiniones de los técnicos de la época que empezaron a grabar otras músicas, pues no sé, Geoff Emerick con los Beatles y tal, que hombre, no se ajustaban a determinados tipos de música, como lo que tú estás diciendo, ¿no? Claro. O sea que el nivel de decibelios de escucha estaba limitado. Entonces no se podía pasar y eso lógicamente pues era un problema para un tipo de música o un tipo de músicos, ¿no? Y entendible, ¿no? Es igual que el horario. Es decir, siempre vamos a hablar de ese tipo de empresas, como puede ser Hispavox o cualquier empresa grande, que el horario era un técnico entraba a una hora y salía a otra. Es decir, y si la grabación estaba ahí, estaba ahí. Y si mañana vendremos. Sí, había unos turnos, ¿no? Digamos. Claro, porque lo que el artista no iba a querer nunca es volver con otro técnico, de seguir con otro técnico, aunque hubiese un técnico que entraba en ese horario, ¿no? Simplemente al día siguiente. Entonces, eso, digamos, fue lo que hizo caer a este tipo de estudios. Ya. Eso fue lo que reventó los estudios. O el Fonogram y otros estudios más de ese estilo fue lo que fue mal. Las normas estrictas, Exacto, digamos, ¿no? Que caracterizaban esa multinacional. Y ahora que hablas de turnos, Eduardo, a ver, yo no sé, porque claro, llega un momento en el que la actividad de grabación en una ciudad como Madrid es tan grande que realmente los estudios, claro, ya había una serie determinada de estudios, eran los que eran, ¿no? Entonces llega un momento en el que se iban a hacer 3 turnos de grabación, o sea, que el estudio es sin parar, 24 horas al día. Sí, entonces, me imagino que eso en Philips no era posible, pero tú lo viviste posteriormente, por supuesto, en otros estudios. Sí, yo lo he vivido en mis propias carnes, incluso en Philips, porque como había un horario, yo terminaba mi horario y me iba a otro estudio. Ah, claro. Aprovechando. Entonces, llegó una época en la que llevaba Philips como Philips y llevaba 11 estudios de mantenimiento ya. Sonolan, Eurosonic. Bueno, Eurosonic fue posterior. Sonolan, Sintonía en su época de Vallehermoso, Maxi Legnitos, yo qué sé. Yo me acuerdo que eran 11, no me digas ahora los nombres. Pero aparte de eso, lo compaginaba con las galas. Claro, eso es un capítulo, a ver, por estructurarlo, es un capítulo sí, que quiero en el que quiero incidir también, por supuesto, porque, o sea, yo creo que si algo caracteriza al sector, efectivamente, es un poco también la versatilidad, ¿no? Creo que todos dentro del sector profesional te identificamos como Eduardo Pastor, diseñador de estudios de grabación, especialista en mantenimiento en todo tipo de dispositivos, mesas, consolas analógicas, magnetófonos y demás, pero yo creo que la etapa de Eduardo Pastor como técnico de sonido y concretamente como técnico de directo no es tan conocido, o por lo menos yo no la tenía tan controlada, Eduardo. Entonces, mira, si quieres pasamos, antes de seguir pasando cronológicamente etapas, en esa misma época empiezas a hacer galas
tanto de, bueno, puedes contarnos muchas cosas, tanto de premios de medios de comunicación, premios 40 principales, musicales, ¿no? Musicales de la época, o incluso giras con determinados artistas como Azul y Negro, Maritrini, bueno... Claro, todo esto compaginándolo con los estudios. Sí, Entonces, sí. ¿cómo era? La agenda me imagino que sería complicada, ¿no? ¿Cómo era la agenda? Mañana en un estudio de una multinacional, tarde llevando el mantenimiento de otros estudios, las galas me imagino fines de semana. Fines de semana. Entonces, ¿y cómo surge el tema de hacer directos? Pues surge de que, como hemos dicho, que las compañías, las casas discográficas tenían sus artistas y los artistas había que hacerles una presentación. Generalmente se hacían presentaciones en los hoteles o en alguna discoteca o cosas de esas. Entonces me lo encargaban a mí. Eduardo, ¿te haces cargo de esto? El técnico de allí, precisamente de Philips, no era muy ganas de directo. El directo conlleva muchas cosas, aparte de nervios y una responsabilidad enorme. Y no eran. Entonces yo dije, bueno, si estoy manejando esta mesa, la conozco, la reparo, no sé qué. Bueno, y el oído no es malo. Bueno, un poco oído tísico, pero bueno, yo creo que... Pues sí, me empezaron a dar, y prácticamente hacíamos 2 o 3 presentaciones al mes. Francisco, todos los Demi Russo, todas las presentaciones que había, que venían los artistas a España, las hacía. Así fue. Tenía una empresa de alquiler de sonido, yo alquilaba el sonido, bueno, decía lo que quería, me lo ponían, etc. Y a partir de ahí empezó ya un poco el artista a conocerme. Y ya fueron ellos los que me llamaban. Empecé con Trigo Limpio, cuando Eurovisión, en fin, es decir, que fueron ellos los que me buscaban. Lógicamente, siempre sabían que yo no podía hacer una gala en América, porque yo trabajaba Claro, tenías tu trabajo... Yo trabajo aquí y no podía irme a América a hacer 3 meses. Y así sí fue, quiero decir que fue palabras entre artistas los que se fueron... Claro, porque ese tipo de directos estaban, o sea, no era tanto irse de gira con artistas, sino estableciendo la base en Madrid, digamos, las galas que esos artistas tenían No, aquí, era toda España, toda España. Ah, también. Sí, toda España. Ah, vale. Sí, ten en cuenta que generalmente cuando se trabajaba era agosto, más que en otra cosa. Claro, la temporada. Y los fines de semana. Es que ha cambiado todo, es decir, el concepto de gira del artista en discoteca los sábados, domingos, ten en cuenta que, por ejemplo, la época de Azul y Negro era el tecno. ¿Dónde actuabas? Pues ¿dónde vas a actuar? Por la zona de Valencia. Claro. Estaba todo el tecno moteo, ¿no? Claro. Y a discotecas de Distrito 10 o cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, pues salías de casa por la mañana, un sábado, hacías la gala, si había otra el domingo la hacías y si no, pues de vuelta, porque había que trabajar. Claro, totalmente. El tema de las galas, Eduardo, claro, hablamos de galas, que es una duda que yo tenía cuando hablábamos sobre esto preparando la entrevista. ¿Hablamos de galas que se emitían en directo o eran grabaciones? No, que solamente se hacía en directo, era el Gran Musical. Los 40 principales, no sé cuánto tiempo estuvo, que se hacían desde la discoteca Imperator en Atocha, una discoteca que fue puntera, enorme, grande, y ahí se hacían todos los domingos el Gran Musical por la mañana. Ajá. Y eso sí, se metía en directo a través de línea analógica. Me río porque era muy fuerte, ¿no? 2 cables directamente al enchufe del teléfono. Y eso es lo que se hacía en directo. El resto no, el resto han sido simplemente gala. Gala. O sea, la sonorización del directo, ¿no? Sí, pensando de que encima, en esa época, los artistas así, primera línea, no es como ahora, ¿no? Un artista ahora a las 10:30 hace su pase, o 11 y hace su pase. Antes, ¿no? Claro. Antes había que hacer el pase 1:30, 2 de la mañana, es decir, cuando terminaba la orquesta. Sí, es verdad. Eso, efectivamente, los horarios eran diferentes, incluso hacer más de un pase, ¿no? Que también era... Sí. Si pagaban, sí, si no, no.
precisamente la zona de Valencia era bastante habitual en salas que artistas que incluso tenían... Bueno, hablando en la entrevista con Javier de Juan, nos hablaba de la primera gira que hacen Manolo Aguilar y él con Mecano por la zona de Valencia precisamente, a propósito de una anécdota, cuando le llega la Simons, la batería electrónica, Simons, sí. la Simons, efectivamente, pues con la Simons... habla de que hacían 2 pases. Me comentaba eso, ¿no? Que tocaban en discotecas, los inicios de Mecano, y hacían un primer pase, un descanso, un segundo pase, y los horarios efectivamente eran diferentes en ese sentido. Sí. Pero bueno, ahí empiezas tú a establecer ese contacto con el mundo del directo, que además era diferente en cuanto a que hablamos de trabajar con amplificación, hablamos de trabajar con mesas de mezclas que eran diferentes a las del estudio. Digamos que eso me imagino que te sirve para conocer un poco pues todas las especialidades, ¿no? Todos los campos. De conducir un Audi a conducir un Seat. Y en el directo, Eduardo, el tema del mantenimiento... Sobre la marcha. Claro, es una parte también importante, y aparte yo me imagino que se valoraría en tu caso la capacidad de resolver sobre la marcha conflictos, ¿no? Eso también era un punto importante. Eso también era un punto en el cual pues muchos técnicos que hemos hecho directos, Luis Fernández Soria, con la orquesta grande y con la historia, o con Juan Binader y tal, querían que fuese yo con ellos simplemente, pues si ocurría algo. Uh-huh. Eso me valía bien para ver qué estaban haciendo. Claro, porque es verdad que, o sea, todos los grandes nombres que tenemos de la época, o Fernández Soria o Juan Binader, por ejemplo, hicieron directo. Todos pasaron por el mundo del directo. No, había una serie de técnicos que no querían el directo porque tenían miedo al directo. Ya. En un estudio de grabación, si se estropeaba algo, llamaban: Eduardo, baja. Allí no. Allí tienes al público mirando y esperando, ¿no? Entonces esa es la diferencia que había en el directo. Claro. Aparte, lógicamente, había una cosa importante, es decir, el técnico de estudio quería que sonase como en el estudio. Mm. Y eso es muy difícil con un equipamiento de sonido de directo. Claro. Sí, al final Claro, hay que adaptarlo, ¿no? Claro, y aparte de formato. que estamos hablando de una zona, ahora actualmente ves si ahí se llevan 25.000 vatios, 50.000 vatios, decías, ¿qué es el consumo? Porque si no, no tiene explicación. Claro. Antes ibas con 10.000, 5.000, 3.000 vatios. Mm. Y te plantabas una plaza de toros con 3.000 vatios. Y decías, ¿qué hago yo aquí? Nos doy un sonotone a todos para que oigan algo, porque es imposible, ¿no? Es decir, eran muchas dificultades. Los periféricos. Pues llevas una cámara de eco, una reverb, que podía ser hasta de muelles o de cinta, porque no... Para todas las voces, para todos los micrófonos que hubiera allí, ¿no? Para todo. Claro. Y bueno, era un poco las dificultades que tenías en el directo. Uh-huh. Bueno, estaba bien. El directo se lo cargaron en esa época. La sencilla razón. Es decir, los artistas vivían del directo. Viven ahora del directo, bueno, de otra forma. Pero el artista lo que vivía es de las galas. Las galas las contrataban generalmente discotecas Uh-huh. y gente particulares que eran los que pagaban esas galas a ese artista. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que llegó los ayuntamientos y empezaron a ofrecer a los artistas también las galas. Si Mecano estaba por ejemplo, en Majadahonda, y Mecano estaba en Getafe, pero en Getafe había que pagar porque la discoteca, Getafe no iba nadie, perdía dinero. Y eso es como se encargaron el directo. Ya. Los ayuntamientos. Hombre, el papel de los ayuntamientos es verdad que en los años, entramos en los 80, en los años 80 ejercen un papel, yo creo que dominante, ¿no? Sí, en total. cuanto al movimiento Total. de artistas Sí, a sí, nivel sí. nacional, ¿no? Sí. En cuanto, aunque está feo, en cuanto a su forma de pensar el artista. Ya. Si tú eres de aquí y no actúas. Ya, bueno, ya que eso... estaba condicionado por muchos factores. Claro, ya entramos en... Pero vamos, generalmente el concepto de directo era así. Quiero decir que como lo estás describiendo, era muy duro el trabajar.
Pero bueno, en cualquier caso, me imagino que Eduardo te da una visión general de todo lo que es la vida del artista, desde la grabación, el directo. Bueno, y es una etapa que te complementó en su momento profesionalmente, y además trabajar con artistas, porque yo he hablado de Azul y Negro, Maritrini. Bueno, me has hablado de Antonio Flores, de Marini Callejo, de tantísimos artistas, y bueno, Marini también productora, ¿no? Claro. Con los que has trabajado y cada uno te habrá... Bueno, ha habido un artista también especial que hizo una gala donde había poca gente, porque había cerca de 1 millón de personas. ¿Y era? Pues en Sevilla, cuando el Papa vino a España la primera vez. Que hiciste el sonido. Sí. Jolín. Hablamos de Juan Pablo II del... Sí, creo que era Juan Pablo II. Yo creo que era la visita del 82 o algo así, sí, que fue como multitudinaria. Sí, ahí está la grabación, ahí está en la historia. Esa la hice, me dijeron que si la... Hombre, pues sonorizar eso ante... Sí, era más que nada por cantidad de personas. Claro, es que no porque dificultad, porque era un micro... Otro de reserva, por si acaso, era otro canal para lanzar una serie de efectos, otro del pianista, organista que había allí, y no había más. Sí, que no tenía una complejidad técnica en ese sentido, pero la proyección, o sea, el aforo era muy grande, claro. Bueno, imagínate la cantidad. Bueno, yo creo que en esa audición se quedó España sin amplificadores y sin altavoces. Pues se recopilaron se llevó todo allí, ¿no? Todo se lo llevó. Luego también ese tipo de eventos, de las características que sean, es un poco, yo qué sé, es como, me imagino en su momento cuando se organiza el Festival de Eurovisión aquí en Madrid, ¿no? En España, ¿no? Que uno, o sea, para un país es un poco visibilizar también su potencial técnico, ¿no? Y las cosas no pueden fallar. Ese micrófono del Papa no podía fallar porque la exposición es internacional, ¿no? Entonces me imagino que para ti sería una presión muy gorda. Importante. Pues mira, ese dato no lo conocía, Eduardo. Bueno, volviendo al tema de Philips, a esa etapa de Philips, bueno, trabajas, decíamos que coincidías allí con todos estos técnicos. Por ahí pasó Paul Marcos, José María Valle, Tino Azores, perdón, no Tony Azores, Tino Azores, con el que coincidirás luego en Scorpio y en Circus. Sí, porque llega un momento que esto, yo creo que también estoy empezando a establecer paralelismos, ¿no? En el que, bueno, uno da un poco por finalizada una etapa trabajando en una multinacional, ¿no? Y surgen otras propuestas. Yo creo que también forma un poco parte de cómo se va transformando el tejido empresarial de los estudios de grabación y se va externalizando el servicio. Yo creo que un poco también porque las compañías discográficas, lo que tú dices, las normas estrictas, los horarios, y yo sospecho que también pierden un poco el interés por mantener el estudio de grabación, meterse en la disputa de estar siempre a la vanguardia del último dispositivo de grabación tecnológico, ¿qué tal? Abandona un poco esa lucha y aparecen los estudios independientes, las empresas de grabación, los estudios de grabación independientes como tal. Entonces, dentro de ese contexto, tú sales de Philips y emprendes otros proyectos, entre los cuales están llevar el mantenimiento de audiofilm, ser el técnico de mantenimiento de audiofilm, pero también socio. De hecho, tengo anotados, que me gustaría que nos hablaras de esa etapa, cómo terminas siendo socio de dos estudios icónicos como Audiofilm por una parte y Circus, propiedad, entre otros, de Luis Cobos, pero el que tú pasas a formar parte también del proyecto. Entonces, no sé la secuencia cronológica, si antes fue Audiofilm. Pues ahora mismo estoy pensando y no. Bueno, en cualquier caso fueron los dos, más o menos la misma época. Sí, a nivel de por ejemplo... Audiofilm estaba José María Valle. Sí, José María Valle. Vale. Pero creo que primero fue Luis Cobos. Vale. Sí, porque Luis un día llegó al estudio, porque Luis hacía recording en el estudio, era un músico muy bueno, y le llamaban para hacer cositas, ¿no? Para cosas modernitas. También en otros estudios. Sí, en otros estudios. Luis llevaba siempre un mini Moog, como un Moog, quiero decir, ya unos teclados.
Y le llamaban muchos estudios, quiere decir que eso era lo que hacía Luis, aparte de que tenía su estudio que se llamaba Scorpio, Sí. en la calle Blasco de Garay, quiero recordar. Ujú. Bien, y un día me dijo, Eduardo, tengo un problema, a ver si me viene, si me repara, no sé qué. Y a partir de le reparé el problema y a partir de ahí ya empecé a trabajar con Luis. Ujú. Llevaba el mantenimiento, pues iba un día a la semana, lo que compaginaba un día a la semana prácticamente con los estudios, ¿no? Aunque me faltaban días de las semanas, pero bueno, compaginaba. Faltaban días. Sí, faltaban días, entonces algunas veces hacía doblete. Si no había mucho, pues hasta luego. Y ahí fue un poco la trayectoria con Luis, con Scorpio. Luis un día me dijo, oye, ¿conoces a un buen técnico que me pueda...? Porque ya empezó a tener capacidad de trabajo bastante bueno, gente pues con productores de primera línea, como Jorge Álvarez, este otro productor muy importante, Julián Ruiz. Y me dijo, es que tal y cual, y digo, ¿no? Pues yo conozco a un técnico allí en Fonobran que está muriéndose de pena porque no le dejan hacer todo lo que sabe y es muy bueno. Dice, bueno, pues a ver si me mandas, puedo hablar con él. Digo, vale, yo te lo mando. Y era Tino Azores. Y Tino Azores empezó a trabajar en Scorpio. Ujú. Así es como, digamos, es la trayectoria. Luego vamos ya a la parte de la sociedad. Ujú. En la sociedad, en un momento determinado, no sé cuántos años transcurrieron, pero sí que Luis quiso montar algo más gordo, más grande, porque había capacidad de trabajo. Y nos propuso a Tino Azores y a mí ser socios del estudio, de Circus. Entonces yo me dediqué, entonces ya no estaba en Fonogram, cuando monté Circus. Busqué el local, busqué tal. Nos vino Jensen, que fue el que hizo el proyecto del Estudio 1. ¿Cuántos estudios tenía? Sí, porque Scorpio tengo entendido que era un estudio súper pequeñito, que Pequeñito. estaba en una antigua carbonera. Es un poquito... Sí, era exactamente. Una antigua carbonera, ¿verdad? Era carbonera, le llamaban la huevera o le llamaban... Se adaptó, pero bueno, ahí se hizo el primer disco de Antonio Flores, es que, los primeros discos de Mecano. Luis es una cosa aparte. Porque él de acústica no sabía, pero se fue... Él ha vivido mucho tiempo en Londres, ha conocido muchos estudios. Se montó un paracaídas que trajo, se lo montó como en el techo para quitar los rebotes. Quiero decir que era un genio en es decir, en su capacidad de todo, ¿no? Y quiso comprar... yo, de hecho, estando todavía yo en eso, me dice, Eduardo, vámonos a Londres, porque era donde se compraban todos los aparatos de segunda mano. He visto por ahí un par de cosas que quiero comprar, pero quiero que vengas conmigo a Londres y me digas si están bien, etc. Bueno, pues vale. Nos fuimos un jueves, fuimos un viernes y volvimos un domingo. Dimos el aparato. De paso, él empezó las conversaciones con John Kullander. John Kullander, que era técnico de Abbey Road. Y nos fuimos a Abbey Road. Yo no sabía que estaba en Abbey Road. Si no, lógicamente, me hubiese hecho la foto. Y nada, nos fuimos, se me presentó a John Kullander y estuvimos en el estudio 1 de Abbey Road y me estuvo enseñando todo lo que era Abbey Road. También todo el mantenimiento, pues lo de típico, ¿no? Y bueno, estuvimos jugando con una cinta de ¿quién era? De Stevie Wonder, ni más ni menos. Bueno, esa es la anécdota de Luis en ese aspecto. Y nada, pues volvimos y ahí seguimos ya luego. En ese momento yo llevaba el mantenimiento, no era socio. Con Audiofil pues pasó exactamente igual. Me llamó José María Valle para llevar el mantenimiento de Audiofil. Audiofil tenía 3 estudios. El estudio 1, donde había una NIF, una NIF de 24-16. El estudio 2 tenía otra NIF de 8.4 y tenía otro estudio de publicidad que tenía una NIF, no me acuerdo, de 2 no sé qué. Bueno, pues técnico en aquellos tiempos en el estudio de publicidad estaba Santiago Cuello, en los técnicos estaba Luis Fernández Soria, estaba Antonio, estaba Luismi y Manolo. Eso era el personal que llevaba ahí. Y nada, allí estuve para hacer mantenimiento hasta que hubo una época en la que quisieron ampliar Audiofil. Quisieron ampliar Audiofil y entonces lo que se hizo fue comprar las MCI, una MCI
ya una mesa online, un magnetófono MCI de 24 pistas, Dolby, todo esto. Entonces, en ese momento había una ampliación de capital. Me dijeron, ¿quieres entrar como socio? Digo, vale, pues entré como socio. De Perdidos al Río. Y así fue como entré en eso. En esa época también era cuando Sintonía, que estaba en la calle de Hermoso, compró el local donde se instaló tanto tiempo, donde unos estudios que, por cierto, siguen existiendo. Y también me dijo que si me iba con ellos. Yo tengo tanta historia, pero socios no, entonces sigo a mi bola. Y así que he sido un poco lo que Circus y Audiofil como socio de esos estudios. Claro, o sea, al final, quiero decir, era lógico que sabiendo cómo trabajabas los estudios querían tenerte cerca para llevar el mantenimiento y, sí, eso y bueno, ser. En ese sentido no te generaba ninguna incompatibilidad ni nada. No, o sea, además lo tenían con... exacto, lo tenían muy claro, porque si yo estaba en Audiofil, era de Audiofil. Si estaba Pero tampoco eso te impedía ir a solucionarles un problema exacto, a otros estudios. Todo el mundo estaba con porque era normal, ¿no? Entonces, claro. Es decir, yo no era competencia desleal ni para uno ni para otros. Claro. Entonces no hubo nunca ese problema. Nunca. Me hablas de la MCI de Audiofilm. Claro, hablamos de una mesa ya inline con automatización. Yo creo ya era una mesa más moderna, ¿no? Sí, automatización eran MCI, eran fader y mute, lo único. Claro, sí, por control de voltaje o tal. Sí. Y luego tengo entendido que Scorpio, claro, ese primer estudio que tenía Luis Cobos, él se traía, que es una cosa que quiero abordar, el tema de lo complicado que era. Nosotros tenemos la percepción actual de lo que es comprar cualquier dispositivo, pero lo que era importar, pagar aranceles, me imagino que eso sabes mucho tú, y a lo mejor ahí también hubo un cambio significativo cuando tú te haces distribuidor oficial de marcas, pero eso lo abordamos ahora. Tengo entendido que Luis Cobos había comprado una Trident, creo que era en la que Londres. Tenía Trident, la que tenía, metía en un flycase, no era inline, no era online. Claro, que una mesa yo creo de directo que él había aprovechado para el estudio de grabación, exacto, ¿verdad? Una mesa de directo que él utilizaba cuando él estaba en el grupo. Claro, y que la aprovechó para las grabaciones de Scorpio. Pero ahí han grabado muchos éxitos. Sí. O sea, es increíble cómo Tino Azores, con una mesa de directo, con instrumentos acústicos, saca un primer disco de Mecano que podemos decir que tiene un sonido electrónico, pero sin dispositivos electrónicos. O sea, a mí me parece un caso de estudio maravilloso, fantástico. Pero, evidentemente, cuando ya se pasa a Circus, hay un salto cualitativo. Sí, me hablas de un diseño acústico profesional. Tenía dos salas de grabación. Teníamos dos salas de grabación. Dos salas de grabación. ¿Y qué consolas? O sea, me imagino que todo lo de Scorpio ya se desecha. No se desecha nada. La sala, no. Para la segunda sala. Para la segunda sala. ¿Y qué equipo tiene MCI. la mesa? Una MCI. Una MCI. Se mete un magnetófono también MCI. Las escuchas eran Jensen, con lo cual era el paquete completo de la acústica, con lo cual no había ningún problema. Dolby, sistema Dolby y periféricos. Periféricos, pues Yamaha, todos los periféricos que en ese momento estaban en el... Y al estudio 2, que el diseño es mío, era más barato, como era socio, pues ahí ya se mete la Trident, se mete el Lyric, que era el magnetófono que estaba en un Lyric 24 pistas. Lo que tenía en Scorpio. Sí, que era una cosa de mecánicas y unas historias que, bueno, temblabas. Lo que se mete en el 2 es precisamente todo lo que había en Scorpio. Eso es lo que nos da. Claro, se tiene un poco para estudio, bueno, no sé si de maquetas o de publicidad o de se hacía todo, más pequeños. Pasa que ahí entraron ingenieros, entró de gente en ese estudio. Bueno, yo he grabado ahí, es decir, yo me quitaba como decía, no es que tuviese bata, pero me quitaba la bata y me ponía a grabar porque no había más historias. Había varios técnicos, pero no me acuerdo exactamente sus nombres, que por cierto ya no están con nosotros. Y no sé, ahí estamos en esa época que es cuando
lógicamente las sociedades pues tienen un principio y un fin. Luis se dedicó más a la IE. Claro, coincide finales de los 80, se crea la sociedad. Bueno, Luis digamos se vuelca ahí en esto y las producciones con productores como Jorge Álvarez, con sus discos, lógicamente. Y entonces el estudio se abandona un poco en ese aspecto de manager, que es lo que atraía a la gente, y a Tino Azores como técnico. Tino también, entonces digamos que la sociedad se disuelve. Luis sigue con el estudio, pero poco tiempo, porque no da más de sí. Estamos en los demás estudios que estaban, Sonolan, Eurosonic. Yo me hago cargo también de Sonolan. Sonolan tiene 2 etapas, no sé si lo sabéis. Sí, bueno, una etapa con Raúl Marcos, Mercedes. Sí, Mercedes Lomas, y luego ya Carlos Martos puede ser. Sí, Carlos Martos es la segunda etapa. Afronta una segunda etapa, sí. Con Carlos Martos y Manolo Díaz Pallares como manager. En la etapa de Raúl Marcos pues estaba la Florinata, estaba Juan Binader, estaba Pepín Fernández, estaba José Antonio Álvarez Alija, quiero decir que era... Pero realmente esa etapa se va porque cada uno se va a otro estudio. Juan se va a Sonolan, Juan se va a Eurosonic, Pepín se va también a Eurosonic y luego a otro sitio más. El boli, José Antonio, le llamamos el boli todo. El boli, sí. Exactamente, pues él se va con Miguel Blasco, que le monto yo, por cierto, un estudio muy potente. Es verdad también. Y porque Miguel Blasco tenía la capacidad de trabajar, de tener Eurosonic 6 meses al año para él exclusivamente. Me imagino que un día echa números y dice, pues por aquí, que yo con Miguel Blasco me he ido también a comprar una Solid State a Nápoles. Sí, es verdad que Miguel era una de las Solid State que llegó a Madrid, ¿no? Me imagino, junto con las de... Bueno, Sonolan tenía Solid State, sí, esa Joaquín en Parque Lagos sí, pero esa tenía otra Solid de segunda State. mano, es decir, la de Sonolan era cuando en la época estaba Ramón Marcos, estaba Carlos, estaba Bob Panther como técnico. Y la compramos también en Londres, de segunda mano. Y tuve que ir también a Londres a por ella. Claro, porque Sonolan, la mesa principal era MCI. Una MCI. Es verdad. Sí, además que esa MCI fue increíble, ¿no? Porque esa pasó luego al estudio 2, porque la Solid State se quedó en el estudio 1 y entonces fue una época en la cual esa mesa era una mesa con unos problemas increíbles, una mesa tan enorme que el chasis se doblaba y había muchos problemas de ruidos. Entonces yo lo que hice en un tiempo más adelante fue vaciar mitad de la mesa de canales y meter dentro una Sony digital. O sea que... Había una mesa analógica y una Sony. Eso era una fusión, ¿no? Sí, además, entornos, no sé, ¿no? las fotos por ahí, pero Qué bueno. era una pasada, ¿no? Porque podías trabajar en el entorno analógico por el famoso tema de que los previos analógicos contra esas cosas que se dicen. Sí. Y la digital para... Es interesante, ya que ha aparecido la palabra digital, hablar, porque tenemos un poco ese concepto de asociar lo digital a una era actual, siglo XXI, cambio de siglo, la era digital, la digitalización del estudio de grabación, lo vinculamos casi al ordenador, ¿no? Y al software, ¿no? A Pro Tools, a este tipo de cosas. Pero es verdad que el impacto de lo digital y de la grabación digital a los estudios profesionales llega en los años 80, ¿no? Primero, los famosos DAS, ¿no? Que claro, tú viviste en primera persona. Entonces yo no sé hasta qué punto puedes decirnos si la llegada del DAS, la llegada después de los sistemas ADAT, que bueno, a priori no eran tan profesionales, pero bueno, los verías por ahí, me imagino, a lo mejor en estudios más pequeños, o luego ya cuando se empieza a generalizar el uso del DAT, pues para volcar a máster y este tipo de cosas. Bueno, tú que vienes de esa formación de circuitos, de electricidad, de trabajar con voltajes, exclusivamente, vamos a decir, sin ceros y unos, ¿cómo se incorpora esas máquinas? Porque me imagino que el mantenimiento no era el mismo o muchas veces ni siquiera era posible. Exacto. ¿Cómo te cambia, digamos, el trabajo cuando aparece el DAS? Es decir, cuando aparece el DAS como sistema digital de 24 o 32 pistas, como Sony o como Mitsubishi o como Atari, ahí no pasa nada con el mantenimiento al revés. El mantenimiento
increíble. Había que ajustar todos los conversores digitales analógicos. Pues ahí era verdaderamente complicado el mantenimiento. O sea que Porque no facilitó el No, porque mantenimiento. todo lo que sea que arrastre unos motores o que pase por algún sitio, eso va a estropear algo. Es decir, eso genera algo. Flutter genera muchas cosas. No lo que un disco duro no. Entonces, digamos que esa trayectoria no pasa. Precisamente el mantenimiento de los estudios, aparte de que decae, porque ya no se paga la producción al dinero que se pagaba antes, porque existen otros tipos de estudios, project studios o home studios, que dan cosas más baratitas y las compañías ya no están por la labor. Fue la crisis que hubo, no la de ahora, es decir, hubo una crisis bastante gorda en el mundo del disco, que también coincidió con el tema de la piratería del disco, en los CDs. Y bueno, pues es donde acaba el mantenimiento como tal, porque las mesas digitales ya no necesitan, aparte de que se fuma menos, y ya las mesas digitales son VCA, con lo cual el sonido como tal no pasan tensiones, son tensiones, con lo cual ya no hay ningún tema de ruidos. Ahí es donde los estudios empiezan a dejar el mantenimiento como tal. Primero porque no les pagan los Vicente. ¿Qué vamos a hacer? Quitar el mantenimiento. Creo que fue un error porque de hecho muchos estudios se fueron al garete precisamente por esa historia. Pero bueno, ahí fue a los técnicos de mantenimiento no nos suponía nada porque los micrófonos existían, los cascos, el sistema fallback existía. El DAT, es decir, ya no existía el 2 pistas, pero existía el DAT. El DAT, bueno, pues era también otro producto que había una cinta dentro. También había problemas. Y digamos que no ni nos asustaba a la gente de mantenimiento ni nada. Vamos, que la adaptación fue posible y tampoco supuso... No, para nada. Lo que supuso fue de que fueron dejando menos horas o menos tiempos o menos dinero para un mantenimiento. Es que podemos decir que el mantenimiento de un estudio era la fase previa imprescindible para garantizar la calidad del sonido de la grabación. Había que ajustar. O sea, quiero decir, es que sin eso, sin un ajuste porque, a ver, por ejemplo, hablando de ajuste de magnetófono, o antes comentaste una cosa que te quería preguntar, que me quedó ahí la duda, de ajuste de sala. Cuando hablas de Philips, me parece que has dicho esto, ¿no? Ajuste de sala, ajuste de magnetófono, bueno, esa hoja de incidencias de qué problemática podía tener la mesa, pero lo que garantizaba la calidad de una sesión de grabación era ese ajuste previo, era esa supervisión previa para que todo funcionase adecuadamente. Pero estamos hablando de la grabación, además, Eduardo. Había un ajuste en mezcla y había un ajuste para lo que se entendía por el mastering en la época, ¿no? Cuando se hacía el corte del acetato a partir del máster en 1/4 de pulgada en cinta magnetofónica, ese magnetófono tenía que estar perfectamente ajustado, calibrado, que tuviera todas las frecuencias. Sí, entonces ahí también intervenía un técnico Exacto. Tú ajustabas. Primero se ajustaba la reproducción y luego la grabación, donde ajustabas el bias, donde ajustabas una serie de cosas que había que hacer, dependiendo de la cinta también, porque había veces que la cinta magnetofónica o era Ampes, o era Bass, o era AFA. Claro, cada marca tenía su diferente ajuste. No era normal que un estudio cambiase la cinta, pero podía ser. Pero bueno, digamos que era así el ajuste de sala. En realidad el ajuste de sala, de acústica de sala, los únicos se ajustaban era cuando los estudios que fueron hechos por Isley. Isley tenía un sistema de escuchas con ecualizadores no gráficos sino paramétricos, que había que ajustar la sala. Cada sesión que se hacía para mezclar o tal, ajustaba sala, porque se trabajaba con escuchas de campo lejano. Interesante eso. Claro, el campo cercano es algo que en los estudios aparece bastante más tarde. No, aparece por ahí. Pero se hacían mezclas en campo lejano. No, se hacía todo en campo lejano. Todo en campo lejano. Y el otro que había era unas escuchas, las Auratone. ¿No habéis claro, sí, los pequeñitos. De 4 pulgadas, un altavoz con mucha dinámica de goma y tal, pero después apareció la famosa Yamaha NS10, que es la que fue el estándar de escucha
de campo cercano. Igual que ahora se utiliza el campo cercano y el campo medio, ya no existe el campo lejano porque aparte de caro, al final es para vender el producto, no es por otra cosa. Claro. Y tiene que estar muy equilibrada la sala, porque ahí está la equivocación. Ya la veremos. Había que hacer ese ajuste, efectivamente, de las escuchas. Y hablas de los sistemas Eastlake, un sistema que transforma, yo creo, la acústica de los estudios de grabación en la década de los 70, a partir de esos años. ¿Y qué estudios de grabación en Madrid tenían Eastlake? Pues sí. Porque es algo que yo creo que nunca está claro. Yo tengo Eurosonic, ¿Sí? tenían Eastlake, Sí. ¿Y quién más? Musigrama. Musigrama. ¿Ningún otro? Que tuvieran esa certificación, digamos. Que yo sepa, no. Porque además no era certificación, es que entraban sus carpinteros a trabajar allí. O sea, directamente ellos hacían toda la construcción. Todo. Es decir, ellos tenían sus carpinteros, porque toda la construcción siempre se hizo en pladur, en carpintería en madera y en madera. Tela, y donde se enfocaron los resonadores, tal y tal. Y eso fue lo que tenía, y después ya te digo que fueron sus escuchas, las que él implantaba sus escuchas. Igual que en este caso de Jensen, te digo que él implantó sus escuchas, pero Jensen implantó sus escuchas sin ecualizadores. Y ahí aprendí una cosa más. ¿Que eran necesarios, quizás? No lo sé. Bueno. No permitía el ajuste, entonces, que sí permitía Eastlake, Claro, si lo estoy entendiendo bien. Pero teóricamente, a mí, por ejemplo, la escucha de Jensen no me gustaban. ¿Por qué? Porque yo he mezclado. Y mezclado. Y yo cuando llevaba 3 horas mezclando, oyendo algo allí, me tenía que salir 5 minutos fuera. Porque el oído se me había quedado Se cerrado. agotaba, ¿no? Cosa que no me ha pasado con Eastlake. Eso que Eastlake se caracterizaba precisamente por ser salas muy apagadas, con... Bueno, iban en 0,3, 0,4, milisegundos. No estaban tan apagadas. Pero bueno, comparado a lo que... Es que yo no sé si eso lo has vivido, pero he leído cosas, por ejemplo, antes hablabas de Hispavox, la sala grande de Hispavox. Sí, bueno. Eso debía tener unos tiempos de... Bueno, depende. Sí, tenía unos tiempos, precisamente, pero había que saber dónde había que poner el micrófono y dónde había que poner el instrumento para poder tenernerla. Claro, vamos de salas yo creo que la sala principal de Hispavox eran como unos 200 metros cuadrados. Lo que tenía Fonogram. Tiene en cuenta, Fonogram llegó un momento en que se utilizó, por ejemplo, el famoso de Miguel Ríos, cuando se montó aquello famoso, se hizo los ensayos se hicieron en la calle sala, con lo cual tenía que ser grande. Hablamos de la versión del Himno de la Alegría, sí, con orquesta... No, cuando hizo el directo. El directo, vale. Eso se montó allí, es decir, la sala tenía que ser muy grande. Claro. Después de las salas grandes ha habido, pues eso, Quirios, tenía una sala enorme también. También para grabar orquesta. Claro, y después últimamente, pues quitarla de pecado y ya no hay más. Sí, bueno, el concepto de los estudios ahora... Aparte de que yo ahí siempre he dicho una cosa. La gente siempre cae en la historia de la sala, del control, perdón. En el control. El control tiene que tener unos tiempos de reverberación, tiene que estar sintonizado, tiene que... etc. Bien. Para mí es más importante incluso la sala. Porque es donde tú recibes, donde vas a captar. Si la sala es para flux, el sonido que llega al control es malo. ¿Qué tienes? El técnico que tiene que empezar a sudar ahí para poder quitar todos los armónicos que no están y hacer... Entonces esa es la equivocación para mí del tema acústico. No sé, pasas por... Bueno, estamos todavía con un pequeño margen. Bueno, nos falta una etapa interesante que es montas tu empresa. Das ese paso para seguir con, un poco las dinámicas que ya existían, que era continuar con el mantenimiento y el trabajo en diferentes estudios, pero me gustaría pararme ahí en el tema de la importación. Empiezas a importar, te conviertes en distribuidor oficial de Sony en España, Sony profesional, audio profesional, y de otras muchas marcas de audio profesional. Verdaderamente, ¿cuándo? Mi duda es cuándo empiezas a tener la percepción de que ya es un poquito más fácil
adquirir las máquinas, los dispositivos, ¿no? Yo nunca importé. Ah, ¿no? No, tenía empresa, era mantenimiento. Tenía... Era servicio técnico. Servicio técnico y venta. Ah, vale. Servicio de venta. Vale. Importar tenía las empresas que me importaban a mí. Claro. Y ellas mismas me importaban. Es decir, no tenía capacidad para tanto. Ya, no hacías el contacto internacional, sino tú ya con las empresas aquí tenías ya un catálogo de productos y tú vendías directamente a los profesionales. Exacto, las empresas son las que me decían, Eduardo, no, yo me dedico a esto. Muy bien, pues vale, vamos a hacerlo. Y si no, es imposible abarcar tanto. Tuve suerte de tener gente muy buena a mi lado, siempre. Una de las personas que yo creo que ha sido fue Aurora, que es mi mujer actual. Bueno, actual, hace 50 años, que hemos cumplido 50 años ahora, imagínate. Ella lleva todo el tema comercial, todo el tema de administración y facturación, con más gente, ¿no? Pero quiero decirte que sin ayuda de alguien, igual que tenía gente que luego estaban haciendo mantenimiento, aunque yo me pasase, aunque yo tuviese 3 técnicos o 3 ingenieros, porque tenía gente de Teleco haciendo mantenimiento o haciendo proyectos, yo me pasaba por todos los sitios, todos los días. Pero tenía esa gente. Quiero decir que si no llegase por esa gente, claro, tenías que tener un yo no doy equipo. más de sí. Pero bueno, digamos que ahí estamos hablando de la empresa, la empiezas a montar finales de los 80, me imagino, ¿no? Ya entrados en la década de los 90, porque bueno, el proyecto... Hasta el año 2000 y algo es cuando tengo la empresa. Sí, o sea que estamos hablando de muchos años, efectivamente, de 2 décadas. O más de 2 décadas y a ver, yo lo digo un poco pues atando cabos de toda la información que tenemos a través de las entrevistas, pues tú mismo nos acabas de comentar que viajabas con Luis Cobos a Londres, mirar una mesa, me acuerdo, me comentaban comprar una SSL, venían los técnicos de Oxford, te daban un training o tenías tú que ir de eso también nos puedes comentar tú, ¿no? O sea, quiero decir que las cosas eran, o Javier de Juan nos comentaba en una entrevista anterior el tema de cuando tiene que sacarse un billete de tren para ir a París, para comprar la Siemens en una tienda, se la trae en el tren. O sea, quiero decir, desde nuestra perspectiva actual de ir a la tienda de música o meterte en una página web y comprar, pues era otro mundo totalmente diferente, ¿no? Entonces, yo me imagino que ahí cuando ya tienes tu empresa y empiezas a vender tu venta directa de productos, ya hablamos de otro contexto en el que comprar un magnetófono, comprar un previo, ya era más fácil. Era más fácil en ese sentido. Lógicamente, porque ya tienes al distribuidor, claro, soy yo, pero tengo al importador detrás. Es decir, en el caso de Sony, no hay problema. Ten en cuenta, Sony era una empresa, yo no sé qué pasó, porque era una empresa que desarrollaba, tenía ingenieros que desarrollaban micrófonos magníficos, mesas alucinantes, y de repente se fue todo al garete. Todo. Es increíble. Sí, esa parte, sí, porque Sony es muchas cosas, claro. MCI tenía, pero esa parte de audio profesional... Sí. MCI era la primera mesa que vinieron aquí en Estados Unidos, en otros sitios eran MCI. Sony la compró, MCI, y fabricó la suya, la mesa Sony, sobre la base de MCI. Sí. Cambió bastantes cosas, pero era la MCI. Es decir, si tú la veías, la diferencia podían ser, pero bueno. Pero la microfonía era increíble. Magnetófonos, ya me contarás. Analógicos como digitales tenían todo. Todo el sistema de DAT, todo el sistema de Dash, todo el sistema de CD. Es decir, algo falló ahí. Pero además, no en España, falló en todo el mundo. Sí, pero hasta auriculares icónicos de la hecho, época. Y suenan todavía, la gente los pide. Es decir, el problema es que Sony iba tarde. Solid State, Otari y tal iban antes, es decir, que ya sacaban el magnetófono y Sony tardaba en sacar. Ese fue el verdadero creo. Sí. El tema de la formación, esos trainings, me has comentado en alguna ocasión que viajabas, que era bastante habitual, que viniese un nuevo dispositivo y te dijera, Eduardo, tienes que venir a Londres una semana. Exacto. Solid State lo hacía, ¿no? Sí, tú hiciste varios cursos con Solid State. Sí, con Solid State. Con Sony. ¿En qué consistía? O sea, tú ibas... Pues eran temas de mantenimiento, ¿no? Entonces Solid State, pues
coger una mesa y empezar desde previos hasta todo, conocerlos, cómo funciona, qué circuitos lleva, etc. Sí. Eso es lo que hacías. Total Recall, de cómo funcionaban todos los ordenadores con el Total Recall, qué era el Total Recall. Unas semanas duras, además. Intensivo ahí, ¿no? Sí. Además, yo con mi inglés, quiero decir que yo tengo un inglés bastante malo. Técnicamente no, porque curiosamente el inglés técnico es muy fácil de asimilar porque son palabras muy similares. No, aparte del lenguaje del audio, en parte claro. se conservan los términos originales ingleses, ¿no? Entonces no tenías problemas. El problema estaba en el speaker que venía, que era un speaker de Oxford, y con las S nos mataba, incluso, bueno, a mí, ¿no? A todos los que eran, porque habíamos de Estados Unidos, había de todos los países cuando les hacía un training, ¿no? Sí. Y nos mirábamos mucho diciendo... ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Era increíble, ¿no? Además, era un inglés impecable. Hombre, como no podía ser de otra manera. Pero imposible, ¿no? Fíjate, una vez un técnico de Estados Unidos... Sí. Que había comprado 3 o 4 mesas, yo que sé, los americanos cuando compran 4 mesas. Es como nosotros cuando viajamos siempre compramos 2 camisetas para traer a los nietos y tal. Pues este técnico se levantó en medio de una clase con el speaker y le dijo, I don't understand, do you speak in English? I'm sorry. Cogí y se fue. Sí. Y además era un americano con la chapa aquí de plata, de besos de Texas, bueno, con unos botines, y se fue. Se enfadó y aquel inglés no sabía dónde meterse. Quiero decirte, sí, bueno, la dificultad que teníamos, sobre todo, estás hablando de una época en la que la formación de inglés era bastante baja. Yo hablo inglés en presente indicativo, no me digas más. Pero de todas formas, Eduardo, esas experiencias acercan todo un mundo de la grabación anglosajona a España cuando... A ver, no nos engañemos, siempre ha sido el espejo al que nos hemos mirado. Nosotros seguimos su camino, ¿no? Ellos están a la vanguardia tecnológica y podríamos decir, incluso en la parte artística, en la vanguardia en cuanto a proyectos discográficos, estudios de grabación, sonoridades que nosotros siempre hemos querido imitar, ¿no? Entonces, esas confluencias, esos contactos profesionales, sobre todo con Londres, yo creo que, porque, a ver, nos pilla mucho más cerca y yo me acuerdo, a propósito de esto que me estás contando, un ingeniero que no hemos dicho, pero es uno de los grandes, Pepe Loeches, estuvo en PAI Studios, como sabes, y de estos ingenieros que traen un poco ese conocimiento anglosajón a España, ¿no? Y experiencias como la tuya, pues evidentemente también, porque tú te fijarías en ese ingeniero de Estados Unidos. Y incluso Luis Cobos tenía ese time. Es decir, eso de apuntar las cosas, de tenerlo, ese era el time que tenían en Londres, el inglés, y ese es el que trae y el que prácticamente copiamos. Y que al final pillabas dinámicas de trabajo de otros países que luego dirías, oye, pues me interesa hacer esto así, o sea, de algún modo te condicionaba, ¿no? Sí que nos vamos a ir acercando al final de la entrevista. Quería dejar para el final, Eduardo, la parte precisamente de diseño de estudios de grabación. Porque, o sea, ¿cómo surge que alguien como Julio Iglesias, por ejemplo, un día levante el teléfono, no sé si él, su manager o quien sea, y te llame, te suena el teléfono, mira, Julio Iglesias quiere que le hagas un estudio de grabación, se lo diseñes? ¿Cómo era el proceso? Era ¿Cómo Julio surgen esos como proyectos? Referencia, pero sí, pero bueno, cualquiera de los artistas, por supuesto. Que me gustan más y que hago más, no, pero Julio como referencia. Bueno, puedes ponernos el ejemplo pero que el tema... el tema de estudio de grabación, precisamente con Pepe Loeches. Pepe Loeches tenía un estudio, Musigrama, con Joaquín Cobos, no Luis Cobos, Joaquín. Joaquín, sí. Y ellos me llaman porque tienen un problema, que están construyendo un estudio, se lo está construyendo David Hawking, que era uno de los socios de Eastlake. Eastlake se separaron los dos socios. Sí, era Westlake por una parte, Eastlake... Sí. Y que tienen una mesa NIF que habían traído de no sé dónde, y que si les podía echar una mano para arreglarla. ¿No? Digo, pero así, como dice otro, yo me meto en todos los charcos, ¿qué vamos a hacerle? Y fue allí y veo un chasis, una mesa, la que hay. Sí, la que existe, tiene... La que existe. Paco Ortega. Exacto. Ahora mismo. Es de Musigrama. Un chasis y todo el suelo lleno de canales y un hueco y no sé qué.
Y digo, ¿cuál es el problema? Y dice, porque hay que armarla. Digo, ¿pero y esto? Y dice, pues no, armarla. Me han hecho una parte de monitores, pero la mesa no es online, es decir, la mesa no era online, ni es online tampoco, pero hay que armarla. Y había una persona que se comprometió a hacerlo y no se ha dejado tirado. No diremos nombres. Bueno, digo, vale. Digo, bueno, y me dice, toma, me saca un papel así de grande y digo, este es el esquema de cómo es una mesa. Digo, así, vale, pues nada. Y es lo que pasó. En ese momento estaba Isley montando el estudio con sus carpinteros. A observar. A observar y a copiar. Es así. Y a leer mucho. Tengo montones de libros sobre acústica. Y yo lo único que hacía era leer y copiar. Leer y copiar. Y decía, entro en Eurosonic, me pasa lo mismo con un famoso, que no me acuerdo el nombre, que montó el estudio 2 de Abbey Road, un japonés. Y es famoso por el tipo de resonadores que hace. A la libreta. Me pasa lo mismo con Jensen, cuando monta Tirgus, sus famosos dientes de sierra, no sé qué. Y así, a base de eso, pues yo saco mis conclusiones. Y empiezo a montar, me llaman a un estudio, primero, no sé si fue primero Miguel Blasco o en Sevilla, alta frecuencia, es que no me acuerdo. Para que había tanto, y empiezo a montar estudios. Utilizo otro tipo de escuchas, encuentro que no hace falta meter gráficos ni nada, sino simplemente buscar la escucha ideal. Entonces estaba JBL, estaba Urey, había unas escuchas ya en el mercado que, bueno, que también escuchas grandes, me refiero, porque era cuando se utilizaba el campo lejano. Y así es cuando empiezo a utilizar un tipo de trampa de graves de una forma. Veo que puedo utilizar, en vez de perder 40 centímetros en la trasera, porque leo que si tú lees acústica ves que hay muchas fórmulas y no hay nadie que diga esta la verdadera, sino que cada uno tiene su versión. Hay quien dice que el tercer armónico es el bueno, el primero. Hay quien dice que la parte trasera tiene que ser reflectante. Hay quien dice que tiene que ser absorbente. Estoy hablando de escritos, no de que... Hay escritos de todo esto. Sí. Y ahí está ahí. Y bueno, yo digo, bueno, ¿y si monto una trasera con un resonador Hall y busco las 3 frecuencias que buscaba Jensen, pero en vez de utilizar las 3 masas de la fibra, del grosor de la fibra y de la calidad de la fibra, es decir, 40 gramos, 60, no sé qué, utilizo este resonador y estas frecuencias? Y ahí empiezan a hacer ese resonador Hall, que no lo inventé yo, que lo ha inventado todo el mundo bien. Y le hago en práctica y funciona muy bien. Y empiezo a hacer ya ese tipo de salas, todas con ese resonador, buscando precisamente las trampas de graves, buscando los modos acústicos de un programa que me lo hizo un ingeniero que trabajó conmigo, también un figura. Y ese es como empieza el tema. Y empiezan a salir estudios. De los 100 estudios que tú has dicho, yo creo que fueron más o menos, no lo sé, pero muy pocos. Yo creo que fueron más de... Bueno, ten en cuenta que un 75%, un 25% no se hacen. Yo hago el proyecto y cobro, pero por motivos de sociedades no tienen dinero y no se ejecuta. De ese 75 que queda, hay otro 25 que los construyo llave en mano. Es decir, a mí me dan el local, yo entro con mi gente, mis carpinteros, mis electricistas, mis aires acondicionados, y los monto. Del otro 25 que queda, solamente hago la dirección de obra, entrego mis planos y me dedico solamente a supervisar el trabajo. Porque los proyectos que yo entregaba no era como hacía Jensen, ni que es un plano. Yo entregaba un book indicando, era como los de Ikea, es decir, el tornillo 36 lo metes aquí y aquí, y esta fibra la compras de ese estilo, no compres fibra de vidrio, está prohibida, sino la roca modelo tal, con esta densidad. Así era un tocho, es decir, tú podías hacer un estudio con eso. Claro. Y así es como, y nada más, es decir, ya era un problema de que me llamase Julio, me llamase
José Luis Perales para montar 2 estudios, me llamase Carlos Lillo para montar el último estudio, Ritmo, que mucha gente, simplemente pues ya era el boca a boca. Claro, un poco como también cuando hablamos del mantenimiento de los estudios, ¿Y ¿no? cuál es el si me hablan de ti o he visto otros trabajos previos que has hecho... Si me preguntas cuál es el estudio que más me eso, afrontamos el final de la entrevista con eso, sí. Pues no, sí. Todos, ¿no? Es como que cuando creas algo, si creas algo, tú crees que no está, pues están todos bien. Claro. Es igual que cuando vas a un estudio que lo ha hecho otra persona, no sé qué, no sé cuánto, y suena como el culo, pero el dueño del estudio dice, es que mi estudio suena de la hostia. Y tú dices, pues sí. Si lo has pagado. Y te voy a cambiar la pregunta, ya que no podemos elegir un estudio del que te sientas especialmente orgulloso, porque entiendo que es también un poco problemático decirlo. Una etapa dentro de todas estas que hemos hablado que recuerdes con especial cariño. Pues cuando montas tu propia empresa, que de verdad la afrontar, a ver, con ilusión me imagino que lo afrontaste todo, ¿no? Pero no sé, que ahora o desde la perspectiva actual digas, pues qué bonito aquella etapa en la que hice... No, yo desde la perspectiva actual lo único que digo, ¿de dónde coño he sacado yo tanto tiempo para hacer todo lo que hacía, ¿no? Digo, si es imposible. Es imposible. Si los días eran los mismos, 24 horas. Eso es lo único que eso. Pues energía, eficacia... No, era lo único, es decir, porque, no sé, era así. Es decir, Javier de Juan, Manolo Aguilar, éramos todos, es decir, yo iba a hacer galas con Lola Flores y me encontraba a Pepe Sánchez, a la batería, ¿no? A Iniesta tocando la guitarra, sí. Iba con, no sé, con Azul y Negro, pues venía Manolo Aguilar para tocar el bajo, iba con otro, Javier de Juan, es que estábamos... El problema es que ya éramos los mismos. Javier Losada, ¿no? Con los teclados. Los Losada, cuando iba con Maretini. Y quiero decir que es que éramos los mismos. Entonces, decías tú, ¿cómo hacerlo? Pues nada, pues con mucha ilusión y mucha por eso energía y digo, muchas ganas. Además tú veías a la gente que no, mañana grabo y no sé. Ah, vale, pues allí nos vemos. Ya finalizamos con esta pregunta, Eduardo. ¿El cambio tecnológico que más te haya impactado de algún modo, que más antes hablábamos del DAS, ¿no? No sé si tienes algún hito, vamos a decir, histórico que digas, pues cuando llegó, pues no sé, el software, los ordenadores, cuando, no sé, qué cambio dentro de la evolución de la tecnología del estudio de grabación te ha condicionado más, te ha hecho cambiar más tus dinámicas de trabajo, o... No sé si podrías decir, porque evidentemente van cambiando las cosas. Sí, pero ¿no? se van cambiando, vas evolucionando con ellas. Entonces, es decir, cuando dices a una persona mayor, pues una persona va a decir, oye, es que soy mayor, sí, pero yo he manejado el Spectrum, es decir... Claro. Nunca te ha supuesto un freno. No, por eso, el hecho de que empezara a venir el software de grabación. No, empecé con 64K. Ya. Entonces, lo único es adaptarte y leer mucho y estudiar mucho. No había otra historia. Y manejarlo. Claro. No querer decir, es que esto como lo he inventado. No. Está todo inventado. Hay gente que se dedica a eso. Simplemente maneja, trabaja con ello y entiéndelo. Pero no. Si me ha impactado algo ha sido cómo ha cambiado todo el concepto, ¿no? El concepto del estudio de grabaciones, cómo ha cambiado. No la tecnología. La tecnología viene y se queda y evoluciona. De hecho, fíjate lo poco que ha evolucionado en 5 años ahora. Es que no ha evolucionado. A mí no me cuentes historias. Tienes un disco duro, ¿vale? ¿Cuánto ha evolucionado hace 5 años? ¿Que ha subido los tegabytes, ahora tienes 10 tegabytes? Bueno, nada más. Y la mesa es que no ha evolucionado. Ha evolucionado en nuestra época, que con 64K nos encontramos en un momento determinado con unos conversores analógicos, unos apogis y unas historias que estás hablando de 33, de 30, y decías, ¡ey, sí ha evolucionado! Ahora, plugin, más bonitos, más feos. Sí, que surgen programas nuevos, empresas nuevas que hacen software y... Pero además, igual que dice la inteligencia artificial, ¿te asusta? Digo, eso es fenomenal. Si me quitas de pensar un poco, me dan tiempo para irme al campo.
Yo creo que en el perfil, Eduardo, profesional del audio, del ingeniero de sonido, ha estado siempre el estar abierto a la innovación tecnológica y a los nuevos dispositivos que iban surgiendo. Vamos a tener que dejarlo aquí, Eduardo. Es siempre un placer, o sea, podríamos estar horas y horas hablando. Intentamos que sea un formato, pues que tenga una limitación en torno a 1 hora y 15 minutos aproximadamente en esta estructura de podcast. Y nada, y por supuesto... me gustaría terminar esta entrevista, Eduardo, agradeciéndote que hayas venido hasta nuestro espacio y reivindicando la figura del técnico de mantenimiento y del papel fundamental que ejercen personas como tú, con tu sabiduría que nos tienes que transmitir, por supuesto, porque creo que es uno de los puntos débiles muchas veces del estudio de grabación actual, ¿no? La falta de mantenimiento en los dispositivos y sobre todo la falta de especialistas que de verdad sepan cómo funcionan por dentro los dispositivos. O sea que muchísimas gracias, nos despedimos. Nos vemos en el próximo capítulo de La Otra Cara del Disco y gracias, Eduardo. Gracias por venir. Muchas gracias a vosotros y seguir con esta labor, por favor. Muchas gracias. La Otra Cara del Disco, un podcast de Sonolab, el laboratorio sonoro de la Universidad Complutense de Madrid.